Bien, en este video vamos a explicar tanto el diseño del circuito como la simulación final de un mando directo de un cilindro del tipo simple efecto, ¿ya? La condición es que el vástago de un cilindro del simple efecto va a salir o va a generar trabajo al ser accionado a través de un pulsador. Y una vez que se suelte el pulsador, ¿cierto? El vástago va a regresar a su condición original o va a volver del trabajo, ¿cierto? ¿Por qué le llamamos mando indirecto a un cilindro de simple efecto? Porque mando indirecto se refiere que el cilindro está gobernado mediante una válvula de distribución, ¿cierto? Del tipo monoestable. ¿Por qué? Porque ya sabemos que al ser del tipo mando eléctrico no se puede gobernar directamente como se hace de la forma neumática, ¿cierto? Sabemos que estamos tratando con un circuito del tipo electroneumático, que la parte de fuerza se hace mediante la utilización de la parte neumática o aire, y la parte eléctrica es la que realiza todo el tipo de control, ¿cierto? Por eso es la combinación electroneumática. Bien, para iniciar el diseño de este circuito, lo que primero vamos a realizar, vamos a armar el circuito en sí. Primero que todo tenemos el actuador, en este caso es un cilindro de simple efecto, como está acá, ¿cierto? Luego vamos a añadir el correspondiente válvula, en este caso vamos a utilizar una válvula de 3-2, 3 posiciones, 2 vías. En este caso esta, simplemente esta, 3-2, una válvula simple. Y acá donde tenemos que realizar la configuración previa, ¿cierto? El pilotaje o el accionamiento va a ser del tipo neumático, perdón, del tipo eléctrico, tal como sale acá. Y el retorno va a ser el retorno por resorte o muelle, que es como el característico que nosotros tenemos. Luego unimos en este caso la conexión de la vía número 2 a la entrada del cilindro o del actuador. Y en la vía número 3 vamos a utilizar el cierre de conexión que nosotros utilizamos siempre. Y vamos a realizar ahora en este caso vamos a incluir lo que se llama es el elemento de alimentación, que en este caso es el FRL, que es la unidad de mantenimiento, filtro, regulador y lubricador, a la vía número 1 conectado, como la entrada, ¿cierto?, de la válvula 3.2 y la correspondiente fuente de alimentación o origen de aire comprimido, ¿cierto?, que es la que nosotros siempre utilizamos. Ahí vamos a darle un poquito más para que no tengamos problemas después de alguna fuga, algo. Entonces tenemos el origen de presión, el FRL, que es la unidad de mantenimiento, la válvula 3.2 con pilotaje del tipo eléctrico y retorno por resorte o muelle, y conectado a el origen o el inicio del actuador de simple efecto, ¿cierto? Ahí tendríamos como la parte neumática del circuito ya lista, que es la parte de fuerza, ¿cierto? Ahora vamos a proceder a conectar o a realizar el diseño y conexión de lo que es la parte eléctrica, que es el control, ¿cierto? Para eso, nosotros vamos a utilizar obviamente los componentes eléctricos. ¿Qué es lo que vamos a conectar primero? ¿Qué es lo que vamos a utilizar primero? Vamos a conectar lo que se llama, en este caso, un pulsador, que en este caso es un pulsador normalmente abierto, tal como está acá. Más adelante vamos a hacer el tema de las designaciones y todo eso. Solamente estamos haciendo la etapa de diseño nomás. Luego vamos a utilizar lo que son los relés, lo que utilizamos siempre, ¿cierto? Que en este caso vamos a tener un relé común y corriente acá abajo. Después vamos a ver el tema de la conexión, ¿cierto? Y la designación. Luego vamos a conectar un solenoide. Vamos a explicar también de qué se trata todo esto para poder hacer la funcionalidad del circuito. Y posteriormente a esto vamos a utilizar simplemente un contacto del tipo normalmente abierto, ¿ya? Tal como aparece acá. Tenemos el contacto normalmente abierto ahí. Realizamos las uniones correspondientes. Ahí un poquito más arriba para que no tengamos problemas ahí de diseño, de fuga, ¿cierto? Como siempre lo hemos realizado. Este es lo mismo, un poquito más abajo.
Y obviamente la alimentación que corresponde, ¿cierto? Nosotros sabemos que para todo comando del tipo eléctrico, en este caso, para comandar los circuitos electroneumáticos, tenemos que tener una entrada y una salida, ¿cierto? De alimentación. Obviamente la entrada va a ser de 24 volts y la salida va a ser de 0 volts para cerrar el circuito. Ahí. Y luego también el tema del cierre, ¿cierto? Lo conectamos ahí para que le llegue a ambos elementos. Bueno, ahora vamos a hacer el tema de la designación. Nosotros sabemos que esta válvula, en este caso del tipo neumático, que en este caso es 3.2, con pilotaje eléctrico, vamos a designarla con una marca que en este caso va a ser nuestra Y1, que va a depender o va a estar designada a través de, en este caso, la solenoide que tenemos acá, nuestro Y1, ¿cierto? Y el relé, obviamente, con una designación que le vamos a llamar K. Nosotros ya explicamos de qué se trataba esto de los K, etcétera, dentro de la primera presentación. Y obviamente la marca de este contacto normalmente abierto va a venir designado por el K que acabamos de comandar en el relé anterior, para que sufra la excitación en base a esa condición anterior, ¿cierto? Luego de esto, nosotros, ¿por qué estamos utilizando un solenoide y un relé? ¿Cierto? Porque obviamente nosotros tenemos que tener claro que estamos utilizando un relé auxiliar, ¿cierto? Este relé auxiliar, la característica que tiene, que se acciona, perdón, el contacto que está normalmente abierto a través de la electroválvula o el solenoide que yo tengo acá en el diseño, ¿cierto? Esa es como la característica. Entonces, repitiendo ya teniendo todas las designaciones realizadas, nosotros vamos a pasar a lo que es la simulación. Le damos play al circuito. Ya sabemos que tenemos la línea alimentada porque la está marcando en azul, ¿cierto? Quiere decir que está ingresando el aire comprimido desde la FRL y desde el origen de presión. Y acá tenemos dos opciones. Primero, obviamente, accionarlo con el comando eléctrico que tengo acá, en base al circuito eléctrico que tengo aquí. ¿Cuál es la condición que yo les dije al principio o al comienzo? Que el vástago de este cilindro de simple efecto va a salir a yo accionar el pulsador, ¿cierto? Y el vástago va a regresar solamente cuando yo suelte el pulsador, va a volver a su condición original. Si es que yo no lo suelto, no va a volver a la condición original. Vamos a hacer la prueba. Acciono, sale el vástago, ¿cierto? No vuelve hasta que yo lo suelto. Ahí hago la prueba rápido. Presiono y suelto, el vástago sale y se devuelve. Si yo presiono, el vástago no devuelve hasta que yo deje de presionar. Ahí está la condición inicial, ¿cierto? Y lo que dijimos anteriormente, relacionado a la segunda característica, ¿cierto? Que yo estoy reutilizando el relé auxiliar y el contacto del relé para reaccionar la electroválvula o el solenoide, ¿cierto? ¿Cómo voy a comprobar eso? Netamente al presionar este pulsador, valga la redundancia, lo mantengo presionado, se alimenta el relé, alimenta el contacto normalmente abierto gracias al solenoide de la electroválvula y sale el vástago. Yo lo suelto, vuelve a posición original. Lo acciono, lo suelto, lo acciono, lo suelto. Lo acciono y lo suelto, perdón. Ya, entonces se da la condición que yo pedí al comienzo, que era que netamente voy a accionarlo de forma a través del accionamiento que yo tengo dentro de la válvula, ¿cierto? Del pilotaje eléctrico. Lo mantengo presionado, no devuelve hasta que yo suelte. O directamente a través del pulsador que yo tengo dentro de mi comando eléctrico. Presiono, se alimentan los contactos, se cierra el circuito, el vástago sale. Mientras yo no suelte, no va a devolverse. Suelto, se devuelve. Suelto, se devuelve. Bien. Más o menos esa era la secuencia que les quería mostrar. Muchas gracias.